¿Sientes que tu día a día es monótono? Siempre haces los mismos cortes, siempre los clientes te demandan casi lo mismo y no sabes el por qué tu motivación está cayendo. He preparado una clase que te va a ayudar muchísimo. Muy buenas, chicos, os tengo preparada una clase muy chula, con lo cual necesito que preparéis boli y papel porque vamos a tomar apuntes. Es una clase muy interesante que creo que os va a gustar mucho. Soy Echevarbe, fundador de Blesson School, y esta clase creo que os va a gustar mucho, espero que la disfrutéis, así que vamos a coger papel y boli. La clase trata de las dos vertientes de los cortes de pelo en caballero. Es decir, los dos tipos de cortes que normalmente solemos encontrarlos. Por un lado tenemos los cortes funcionales y por otro lado tenemos los cortes creativos. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a ver qué características tiene y sobre todo cómo podemos sacarle el máximo rendimiento a las dos vertientes, aplicada al salón, aplicada a campeonato o aplicada a colección, a lo que queramos. Si empezamos hablando de los cortes funcionales, estos cortes están enfocados a clientes con poco tiempo, clientes que no se dedican tiempo a su propia imagen y clientes que no tienen un estilo completamente definido. Ahora entraremos en detalle y hablaremos de esto. Si empezamos hablando de los clientes que tienen poco tiempo o que no se dedican tiempo a su imagen, tenemos que tener en cuenta que estos cortes tienen que tener diferentes cosas en común, ¿no? Yo tengo aquí apuntado como que tienen que ser cortes completamente conectados, cortes sin peso, cortes muy simétricos, cortes con líneas suaves, coronillas naturales o con secciones pivotantes y que tenemos que tener un control muy grande sobre la tensión. Todos estos puntos los he puesto aquí en base a ¿qué? En base a que los clientes que tienen poco tiempo o que no se dedican tiempo a su imagen o que por norma general suele haber un factor muy común también entre ellos y es que no tienen una gran habilidad para peinarse, pues todas estas cosas que he nombrado necesitamos aplicarlas a estos clientes, ¿no? Cortes que vayan completamente conectados. ¿Por qué digo esto, por ejemplo? Pues los cortes tienen que ir súper conectados porque la mayoría de estos clientes que no se peinan a diario, cuando el cabello cae hacia abajo no puede generar ninguna desconexión porque se vería mal. El siguiente, cortes sin peso. ¿Por qué digo esto de cortes sin peso? Cuando los clientes no se peinan y caen todo hacia abajo, si trabajamos los puentes con muchísimo peso porque tengamos pensado hacer algo, si el cliente no lo desarrolla en su día a día o no se peina, también quedaría mal. Cortes completamente simétricos. Si el cliente no se va a peinar, se lo va a dejar todo hacia abajo o ligeramente hacia algún lateral, el corte tiene que ir completamente simétrico para que no se vea mal. Líneas muy suaves, coronilla natural o pivotante, es decir, no podemos direccionar la coronilla hacia ningún punto, puesto que si el cliente se lo va a dejar caer en caída natural, es importante que la coronilla esté suave, entalle bien y tengamos un gran control sobre la tensión, es decir, tenemos que tener en cuenta nacimiento rebelde, la coronilla, cómo tiene remolino, para ahí jugar con longitudes y dejar la tensión exacta para que el cliente en su día a día no se le levante, el remolino no se le vaya, etc. También una parte muy importante de este tipo de cortes en este tipo de clientes es el styling. Por norma general estos clientes no se peinan y buscan un corte que sin hacerse nada, siempre cuando yo he estado en salón y cuando estoy en salón, este tipo de clientes, este tipo de perfil que además lo identificamos muy fácil, es como que te lo dice, ¿no? Es decir, yo no me hago nada y quiero que quede bien, con lo cual el corte en caída natural tiene que estar bien y si un producto tiene que estar bien. Con lo cual el styling, aquí tengo anotado que en realidad en este tipo de clientes podemos conseguir poco porque no se peina o tal, con lo cual yo asesoraría o recomendaría que utilicen una base de peinado, como puede ser una ceramate o un spray, para que incluso húmedo se lo pongan y se seque solo el cabello. Cuando el cabello se seca y cae en caída natural, con esa pequeña base de peinado va a tener un poco de fijación y le va a quedar bien. También a este tipo de clientes, un poco de polvo de volumen creo que puede ir muy bien para ciertas ocasiones. Es decir, yo no sé peinarme o no me gusta peinarme o le dedico poco tiempo, pero tengo algún evento y quiero medio arreglarlo un poco, pues lo más fácil o lo más cómodo para ellos, en este caso, es un poquito de polvo de volumen y fin, porque es un producto muy fácil y que sobre todo se lo puede aplicar a casi todos los cortes. Es decir, si lo llevan más hacia abajo, si va un poquito hacia lateral o incluso si se lo quieren levantar un poco, el polvo de volumen es un producto muy versátil que se puede utilizar en casi todos los cortes de pelo, por eso tiene la rotación y por eso es un producto tan estrella, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, chicos, ya hemos hablado de los clientes que tienen poco tiempo o que no se dedican demasiado tiempo en su día a día.
También aquí, en este punto que no lo he añadido, y ahora sobre la marcha me va saliendo, yo añadiría también la importancia del asesoramiento a los clientes que trabajan de cara al público o a los clientes que se desplazan, por ejemplo, en moto. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Los clientes que se desplazan en moto, yo me he encontrado muchas veces que, y volviendo al polvo de volumen, me he encontrado muchas veces en salón que a lo mejor un cliente ha venido, se ha quitado el casco de la moto, lo ha soltado allí y he visto, por ejemplo, que llevaba una cera brillo, una pomada brillo, y claro, el cabello de llevar el casco de la moto o de estar todo el día en el trabajo tiene como le empieza a tirar como si estuviese sucio o a tener como una leve grasa, ¿no? Simplemente conociendo a ese tipo de cliente y asesorándole sobre un producto más natural como puede ser una base de peinado, un polvo de volumen, un poquito de laca, le está solucionando un gran problema. ¿Por qué? Porque se levanta por la mañana en casa, se pone un poquito de polvo de volumen, se va a la oficina, se quita el casco, se lo mordea un poco y el cabello está limpio todo el día. Toda esta serie de información necesitamos recaudarla cuando el cliente no viene al salón, intentar conocerlo, intentar hacerle una serie de preguntas para así poder asesorarle realmente sobre qué producto le puede quedar mejor. Así que chicos, ahora vamos a pasar a los clientes que no tienen un estilo definido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué decimos con los clientes que no tienen un estilo definido? Este tipo de clientes son clientes que, por ejemplo, un día se lo peinan hacia adelante, otro día se lo peinan hacia atrás, otro día se hacen un mid par, otro día se hacen side par, la raya en el lateral, un día se lo hacen más texturizado, es decir, clientes que les gusta cambiar de estilo sin tener que cambiar el corte de pelo. Y para ello, por supuesto que hay una forma de trabajar y sobre todo hay unas pautas que seguir para conseguir esto. Yo tengo aquí apuntado que lo que tenemos que conseguir en este tipo de clientes es conocer al cliente, lo primero. Aconsejar que tiene que tener una cierta longitud. Si el cabello está cortito, pues tienen menos opción, ¿no? Pero si el cabello está largo, el cliente puede tener mayor versatilidad. Forma simétrica, muy importante también, ¿no? Para que no haya desconexiones o cortes asimétricos, lo ideal para que se lo pueda peinar hacia todos sitios es que el corte sea muy simétrico. Cortes sin vértices muy agresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo mismo, ¿no? Al final, si hacemos un corte con estructura muy cuadrada o muy triangular, muy agresiva, al final la versatilidad juega un papel un poco menor. Tienes que estar más condicionado a esa estructura. La textura es un recurso importante, es decir, para conseguir que el cliente cada día se lo pueda peinar de una forma completamente diferente, es importante jugar con la textura, trabajar point cut, descargar, porque hay clientes que tienen mucha densidad, con lo cual hacia una dirección le queda bien, pero hacia la otra dirección quizá no le queda tan bien. Entonces la textura es una parte muy importante. Y para mí todo es importante, pero esta última casi quiero que os la quedéis muy marcada, tengo apuntado secciones bidireccionales, es decir, sobre todo, o por ejemplo, las horizontales, entre otras muchas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que trabajar la estructura, tanto a nivel de conexión de laterales, tenemos que trabajar secciones que tanto puedan peinarse o direccionarse hacia adelante como hacia atrás. Es muy importante esto, porque si nosotros, por ejemplo, trabajamos con diagonales posteriores, estamos un poco digo, porque yo no lo hago al 100%, pero si trabajamos con secciones en diagonal posterior, estamos direccionando el corte hacia atrás y luego se lo peina hacia adelante, puede generar áreas de peso o incluso alguna pequeña desconexión. Se puede trabajar también, pero lo ideal es trabajar con secciones que sean versátiles, que se puedan peinar hacia adelante o que se puedan peinar hacia atrás. Aquí sobre el styling tengo apuntado, pues bueno, un acabado brillo, semibrillo, viene muy bien para este tipo de cortes porque acentúan textura y sobre todo dan esa versatilidad, ¿no? Un acabado semibrillo lo puedes peinar hacia adelante, una cera mate, un polvo de volumen y si el cliente de repente se quiere peinar un día un mid par o un side par completamente elegante, clásico hacia atrás, se lo puede peinar con un acabado brillo o un semibrillo. Este tipo de clientes es muy bueno también para sobre todo asesorar y efectuar la venta de diferentes productos. Estos clientes, por norma general, el factor común que tienen es que les gusta bastante
el tema de la peluquería, el mundo de la imagen, con lo cual no escatima en tener diferentes productos y ahí nosotros podemos hacer esa venta cruzada a la hora de hacer el servicio. Así que nada, chicos, clientes sin un estilo definido, tenemos que tener claro esto, ¿vale? Que se pueden peinar hacia todos lados y cómo tenemos que trabajarlo. Con esto terminamos los cortes funcionales y la conclusión que yo diría de los cortes funcionales, lo que tengo aquí apuntado es que son cortes del día a día, son cortes que llenan nuestra agenda realmente, porque no siempre son los cortes creativos los que tenemos en salón, son cortes que nos llenan nuestra agenda y la facturación de nuestro salón lo sube mucho. Tengo apuntado un par de cositas más que son interesantes, que dice, con técnica pulida da facturación, pero cuidado con la monotonía, puedes caer en la desmotivación. Es decir, conozco muchísimos casos, y esto muchos de vosotros cuando venía a los privados me lo decís, y es que de trabajar siempre los mismos cortes, texturizados, crop, siempre los mismos cortes, siempre los mismos clientes, al final solemos caer en una pequeña monotonía y eso puede llevarnos a una pequeña desmotivación. Con lo cual, cuidado con los cortes funcionales, que están muy bien porque son muy rápidos, son efectivos, con una técnica pulida sacamos trabajos muy bomba en tiempo récord, pero cuidado de solamente dedicarnos a ello, no trabajar la parte creativa, porque podemos entrar en ese conflicto de desmotivación. Con esto terminamos los cortes funcionales y vamos a pasar a los cortes creativos, chicos. Los cortes creativos, ¿cómo lo definimos, no? Decimos, lo fundamental para llegar a comprender, a expresar tu máxima creatividad, necesitamos dos cosas: comprender y dominar las técnicas básicas. Es decir, para tú poder expresar tu creatividad al máximo, lo primero que tienes que hacer es comprender y poder trabajar bien las técnicas básicas. Si no tenemos la técnica básica bien adquirida, la creatividad es más difícil que fluya. La imaginación juega un papel clave en este ámbito y eso está claro, ¿no? Es decir, una vez que nosotros dominamos las técnicas básicas a la perfección, después con inspiración y con imaginación conseguimos sacar esa creatividad. Para desarrollar tu creatividad necesitas inspirarte en otras versiones artísticas, como la pintura, la arquitectura, la escultura o la música. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que para poder expresar tu creatividad al máximo necesitas también llenarte de esa inspiración, llenarte de otras vertientes artísticas y poder fluir y saber sobre todo cómo puedes conectar esa inspiración o esa conexión que tienes con otras vertientes con lo tuyo, con tu gremio, con nuestro trabajo en este caso, que es la peluquería. Y os pongo un ejemplo. Hace unos años, en 2018, 2019 al principio, fui a Roma de viaje, estuve viendo la galería La Villa Burgués y dentro estaba una colección de un escultor que me gusta mucho, que es el Bernini, que fue un escultor romano, y tenía una colección que se llamaba las cuatro estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. A mí me encantó, me flipó, me estalló la cabeza porque de cada escultura el cabello lo expresaba de una forma diferente. La primavera salía la uva, en el invierno otra cosa. Eso a mí me sirvió de inspiración porque cuando vine a España hice la colección que quedé finalista a los premios Soy Barbudo, que mi colección se llamaba Los cuatro elementos del universo: tierra, fuego, aire y agua, ¿no? Es decir, fijaros como de una inspiración de otra cultura podemos llevarlo a lo nuestro y podemos empaparnos de esa inspiración chula, ¿no? Del arte romano, de la música. Yo también esto lo comparo como un DJ, ¿no? Ya sabéis que soy amante de la música electrónica, pues como un DJ, ¿no? Que tiene la capacidad de saber en qué momento está su público, cómo conecta con ellos y cómo domina a la perfección todas las técnicas de cómo mezclar, sabe qué tema tiene que poner o cómo tiene que ir moviendo a ese público, depende del momento o la hora o el festival en el que esté, ¿no? Pues esto nos tiene que pasar lo mismo en peluquería. Tenemos que conocer muy bien a nuestro cliente y tenemos que saber qué podemos aplicar en cada caso. Una vez conseguida la creatividad, utiliza planteamientos muy específicos para personalizar al máximo tus resultados y crear algo tan único que te haga sentir Miguel Ángel cuando hizo la Capilla Sixtina. Esto es justo lo que hablamos, ¿no? Es decir, una vez que consigues la creatividad, cuando quieres desarrollar cortes únicos, tienes que hacer de forma mental un planteamiento único para cada corte
Y la verdad es que cuando esto consigues llevarlo y ejecutarlo y finaliza el corte, te queda alucinando, ¿no? Por eso digo, y lo pongo el ejemplo como con Miguel Ángel cuando hizo la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando termina ese corte y ese corte está creado, invertido y desarrollado por ti y además le va perfectamente a ese cliente porque sabemos en qué tipo de clientes tenemos que hacerlo y tal, es como una satisfacción plena de nuestro trabajo. Fijaros, esto es lo que nos hace salirnos de la monotonía anterior que hablábamos en los cortes funcionales. Por eso, en nuestro día a día necesitamos facturar, pero tenemos que tener esa parte de colecciones, campeonatos, ir a ferias, presentarnos a revistas, y si no, simplemente para crear contenido nosotros en nuestras redes sociales, pero dejar un momento de inspiración al final del día, en fines de semana o un día que la mañana esté tranquila. Ahí es cuando yo recomiendo y cuando yo siempre lo he hecho, he metido mis clientes en el que he podido desarrollar cortes completamente creativos. Cuando consigas la creatividad junto a la técnica perfecta, fluirá y te dará los recursos que necesitas a nivel de distribución, secciones, desconexiones. Eso es justo lo que hablamos, ¿no? Cuando tú dominas la técnica básica a la perfección y comprendes la creatividad y te fluye, ahí ya sabe tu cabeza, pues en este corte voy a trabajar a la primera para hacer un corte asimétrico, aquí voy a dejar una desconexión controlada porque va a venir muy bien para esta coronilla o para este flequillo. Cuando tú todo esto empiezas a unirlo, realmente es cuando fluye todo y empieza a disfrutar también del arte, que es esto, ¿no? Porque al final la barbería también es un arte. Styling en este tipo de cortes creativos, pues yo tengo puesto que es un papel fundamental. Normalmente, cuando hacemos cortes completamente creativos, nos gusta exponerlo en redes sociales y esto es muy importante, chicos. Aquí necesitamos poner acabados, trabajar con productos que sean semibrillo o un pelín de brillo. ¿Por qué? Porque la cámara absorbe muchas veces las texturas y tú aplicas simplemente un polvo de volumen o un producto que es completamente mate y a veces en cámara no se percibe como tú lo estás viendo. Tengo un ejemplo que lo voy a poner muy rápido, que es del online, que es un crop, lo tengo en mi perfil de Instagram, no sé si se verá, si no dejamos alguna imagen. Este crop asimétrico, realmente apliqué una crin, la crin de Octil, y realmente se ven las texturas como se ve aquí en pantalla, que yo cuando lo vi en el móvil me gustaba casi más que en persona, se ve así porque lleva mucho producto y el producto es semibrillo, con lo cual el brillo acentúa las texturas y te ayuda a resaltar esa parte creativa que tiene el corte. Así que nada, con esto terminamos sobre las vertientes de los cortes funcionales y creativos, y la conclusión que yo doy de esta clase es que hagamos una mezcla, chicos. Es decir, mi consejo es que aprendas a mezclar los cortes funcionales con los creativos, ya sea a nivel de textura, acabado o desconexiones. Esto hará que fidelice a tus clientes, ya que no hay dos artistas iguales. Si tú solamente, si normalmente solamente nos dedicamos a hacer cortes completamente funcionales e iguales en nuestro día a día, al final eso es fácil replicarlo o es fácil que el cliente encuentre el mismo servicio en otro salón. Pero ya no solamente por eso, sino por no caer en la motivación, en la desmotivación, mi recomendación es que hagamos una mezcla brutal y que tú tengas la capacidad en tu día a día de, aunque sea un corte muy funcional, darle ese toque de personalización tuyo, darle ese toque de creatividad, ya sea con textura, con alguna desconexión, con cortes un pelín asimétricos o con acabado a nivel de producto. Yo recuerdo, y con esto termino, chicos, recuerdo que tenía un cliente cuando estaba en salón que venía, Chechu se llama, desde aquí de Granada, venía todos los jueves a las 4:30 al salón y me decía: oye, tío, es que el lunes ya tengo ganas de que llegue el jueves. Y yo decía: venga ya, Chechu, pero si te corto toda la semana, ¿cómo va? Y además, no hay opción prácticamente a modificar, porque es que si te cortas todas las semanas, ¿qué vamos a hacer nuevo? Pues chicos, juro que ese cliente hacía sacar de mí mi máximo rendimiento. Y cada semana, unas veces el fade un poquito más alto, otras veces un poquito más bajo. Claro, tenía longitud, tenía puentes, tenía buen cabello, tenía buena dirección, buena textura. Cada semana podía hacer algo que le cambiase el corte de la semana anterior. Cuando una semana le gustaba mucho, estábamos 2 semanas igual. A la tercera cambiábamos, ¿no? Y al final, yo esto lo digo mucho en los seminarios,
ese tipo de cliente es el que debemos llegar a conseguir. Es muy difícil, pero cuando lo consigues, tu satisfacción es plena, tu nivel de satisfacción es muy grande porque ves cómo el cliente valora tu trabajo y realmente son clientes muy fieles a ti y en el que hacen que te motives en tu día a día. Chicos, llegamos al final de esta clase, espero que os haya gustado, espero que estéis aprendiendo, espero que hayáis tomado apuntes y si no, le echéis para atrás y repetid de nuevo. Muchísimas gracias por todo, chicos. Si te ha gustado esta clase y quieres seguir aprendiendo, nos vemos dentro de Bless Online Volumen 3.